sembrar ahí el tema de los cadáveres, de finalmente la muerte en México, y pues no, digo, hay una que otro homenaje a Machado en su poema de las moscas, cuando habla de ellas como golosas y compañeras de las tardes de ocio y demás. Porque, o sea, no solo es el personaje, sino el hecho de que lo pueda llevar a sus espaldas, ¿no? Eso me fascina. Cuando empiezas a escribir una obra, ¿qué te fijas primero? O sea, ¿qué delimitas primero? ¿El espacio, los personajes o el tiempo? Híjole, mira, es muy variable, pero por lo general me asalta un tema, sé que quiero escribir de algo. El tema, eso me asalta, y siempre asociada a una frase, a una situación. Bueno, cuando te digo situación, no un incidente, vamos a ponerlo. En una obra, por decirte algo, el Belice, esa tenía una frase que me rondaba en la cabeza una y otra vez, como por un estado personal mío, y era: ¿de qué sirve un corazón? ¿Cómo es? ¿De qué sirve un corazón que no ha sufrido? Esa era la frase que me rondaba. Y yo decía, pues es una frase que se echa desde el cuestionamiento de la inocencia. Y tenía de inmediato, o sea, la decía un personaje mayor, veía un hombre vivido, que se la decía a un muchachito. Y ahí estaba la obra en germen, cuando empecé a escribirla. Para mí era eso, era el enfrentamiento de un jovencito con otro pensamiento corruptor. Estaban en un aeropuerto, yo tenía esa imagen, y rápidamente tenía la imagen también de que era un tiempo dilatado, un tiempo sin tiempo. Empecé a justificar que el muchachito se había dormido, iba a tomar un avión a un lugar, se había quedado dormido en la sala de espera, y se despertaba, no había absolutamente nadie más que este hombre extraño, adulto, mayor, que lo primero que al despertar le echaba esa frase. Y tenía esa imagen. Poco a poco, pues bueno, fui descubriendo que era, por un lado, era una figura paterna, no sabía si era su padre, su alter ego. En todo caso, por ahí iba la cosa. Pero creo que era como un enganche para descubrir algo. Con esto lo que les quiero decir es que siento que, a diferencia del guionismo, el teatro, de igual manera que en el proceso de escritura de un narrador o de un poeta, no parte necesariamente de inmediato del argumento y de la fábula, como nos ha enseñado el guionismo, y el guionismo cinematográfico, sobre todo, ¿no? Que les enseñan, tengan clarísimo, digamos, el proceso de una escaleta. Bueno, parten de un argumento que encierra el meollo de la historia, una anécdota. De ahí se van a una escaleta y al desarrollo de la escaleta, etcétera, etcétera. Pues sí, en un tipo de historia o de pensamiento meramente lineal y de un tipo de relato, pues causal, vamos a ponerlo así, ayuda, ¿no? Tener como muy claros los acontecimientos por donde partes. Pero en cuanto te empieces a meter en honduras donde dilatas el tiempo, abres los tiempos, se vuelve aquello un tiempo no real,
pues tienes que proceder con formas de pensamiento diferentes. Y ahí es donde, para mí, por ejemplo, con ese texto, yo lo que pensaba era cómo seguir la hebra de una obsesión mía. Es decir, que el propio proceso de escritura se volviera un poco como las confesiones que uno pudiera hacer en un diván, un poco de contacto con fibras más inconscientes, y que fuera el texto mismo un proceso de descubrimiento personal. En esa obra me salió, es un tríptico, y me salió esa parte que es la obra 2, y surgió, digamos, un primer bosquejo de esa obra. Y ahí sí entró un aparato como mucho más racional, más consciente, donde yo dije, pues es que esta es la parte intermedia de una historia de descenso, de un viaje interior. Tenía más una imagen ya dantesca de descenso y demás, y dije, bueno, pues esto es un tríptico a la manera de los cuadros del medievo. Digamos, está el paraíso, está el purgatorio o la tierra y el infierno. Y va a ser un viaje de esta naturaleza, un viaje de anábasis. Entonces, ¿qué dije? Pues bueno, ya tengo la escena del aeropuerto internacional, este chavo va a viajar ¿a dónde? ¿Quién sabe? Pero vámonos antes, que es el momento en que se despide. ¿De quién? Pues de su mamá. Ya estaba armado ahí sí mucho más conscientemente el mecanismo. Pero depende, no digo que siempre sea así, ¿no? Ni que todo mundo tenga esos procederes. Juan Tovar, por ejemplo, que escribe también narrativa, él sugiere en Doble Vista, échenle un ojo, que es un libro de teoría dramática. Es interesante porque es escrito por alguien que escribe teatro, ¿no? que habla como de cómo matar pulgas. Pero él dice, no escribas una sola palabra de tu guión, de tu texto dramático, sin conocer exactamente su trama. Su trama, es decir, el entramado de los hechos. Dice, en cuanto tú te pones ya conociendo eso, para dónde vas, la pluma te lleva sola, por así decirlo. Ojalá. ¿Qué más, jóvenes? Una última. ¿Quién te lee? ¿Dejas que alguien te lea para que haya alguna alimentación al texto? Ya casi no. Ya casi no, antes más. Por lo general, vivo yo con una actriz y llevamos viviendo juntos unos 15 años ya casi, más de 15 años. Entonces, por lo general, ella leía mis textos y era como, le hacía caso. Entonces, hace como 5 años. Al principio veía Juan Tovar, muy generoso conmigo.
sino que hay que confiar que hay cosas que no hay que decirlo todo, que no hay que sobreexplicar, que lo que en otros momentos en una narración ustedes tienen que puntualizar con mucha precisión, en el drama lo vamos a ver. No necesitas decirlo. Las acotaciones que están implícitas en el diálogo, ¿para qué ponerlas? Las emociones que se entienden por el diálogo y la situación, ¿para qué expresarlas? Es decir, si tú lees un texto de narrativa y pescas su atmósfera y la profundidad emocional que te está generando y demás, y muchas veces no te dicen exactamente las emociones que están de por medio, pues justamente porque las más importantes son las que no tienen nombre, ¿no? Esos estados en transición emocionales, es terrible de pronto que un texto triste, enojado, contento, alegre, etcétera, etcétera, como que hay que ponerlo cuando realmente signifique algo, sea importante, si no, ¿para qué? Bueno, pues un placer. Yo te puedo hacer una última pregunta rápido. ¿Cómo no? ¿Qué es para ti la peripecia? ¿Qué es para mí la peripecia? Académicamente, un vuelco de fortuna. Eso dice Aristóteles. Es un cambio, digamos, en el devenir del drama. Pero ¿y qué pasa? ¿Por qué no entienden la peripecia? No, sí, ya. No, es confirmación. Desconfiaban del maestro